Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de matemática, en este caso de magnitudes directamente proporcionales, que son una parte de la temática de magnitudes correlacionadas. Entonces vamos a especificar dentro de un problema donde se va a aplicar esta situación con su gráfica aplicando la constante de proporcionalidad. Empecemos. Las magnitudes directamente proporcionales tienen que cumplir dos requisitos. Deben ser directamente correlacionadas y la razón entre ellas debe ser constante entre esas cantidades. Entonces vamos a anotar en un problema específico que dice que dos hermanos practican patinaje. Ellos toman los registros del tiempo que se demoran y el número de vueltas que alcanzan a dar en ese recorrido. Entonces tenemos en un tiempo, esta tabla se leería así: en un tiempo de 5 minutos ellos alcanzan a dar 10 vueltas. En un tiempo de 10 minutos alcanzarían 20 vueltas. En 15 minutos 30 vueltas, en 20 minutos 40 vueltas y en 25 minutos 50 vueltas. Entonces acá tenemos dos magnitudes, que en este caso vamos a ir hablando de otra situación. Las magnitudes pueden ser, en esta, la variable independiente, en este caso sería la variable independiente del tiempo. Del tiempo dependerá el número de vueltas que alcancen a dar, entonces esta es independiente. Y la que depende del tiempo, del tiempo que se demoren haciendo recorridos, dará el número de vueltas. Esa sería la variable dependiente. Siempre ocurre esa situación. Cuando vayamos a hacer la gráfica en un plano cartesiano, tenemos un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal vamos a colocar la variable independiente, que en este caso es el tiempo, que lo trabajaremos en este caso en minutos. Ustedes saben que las unidades podrían ser segundos, horas, podrían ser días, dependiendo pues el problema. Y el número de vueltas sería la variable dependiente en el eje vertical. Arrancaremos desde 0 en una escala, en este caso de 5 en 5, podría haberla armado como yo quiera. Lo importante es entender que si hay valores intermedios habría que interpolarlos, o sea, calcular valores que estén entre esta escala. Y en la escala vertical, a propósito, la hice más pequeña para que se viera que el problema no es que las dos escalas tengan diferentes medidas, sino que estén acordes entre ellas mismas. Por decir algo, si esta distancia es de 0 a 5, de 5 a 10 tiene que ser la misma distancia de 0 a 5 que de 5 a 10, porque hay 5 unidades entre 0 y 5 y entre 5 y 10. Debe haber coherencia en esas distancias, deben ser iguales. Y acá lo hice más pequeño y lo hice de 10 en 10. Entonces tenemos que tener cuidado para que la escala sea coherente, la vertical entre los valores que están y en la horizontal los valores entre ellas. Vuelvo y les insisto, no tiene que ser la misma coincidencia en los espacios de acá que los espacios de la vertical. Entonces vamos a ir haciendo coincidir unas coordenadas que van en la horizontal, en este caso 5, iría con 10. Entonces subiríamos de aquí a acá y quedaría, hagámosle un punteado si quieren para que quede más claro. Y ahora vamos con de 10 en los minutos, tendríamos 20 en el número de vueltas. Entonces 10 minutos corresponden, aquí sería 5, 10, sería 10 y 20 vueltas. Entonces hacemos un cruce y en el cruce colocamos un punto. Recuerden que un punto no puede tener dimensión, solamente es una marquita que queda ahí. Vamos ahora, para 15 minutos tendríamos 30 vueltas, entonces subimos a partir de 15 y lleguemos hasta el valor 30. Ya estaría acá. Vamos, de 20 a los 20 minutos tendríamos 40 vueltas. 20 minutos tendríamos 40 vueltas. Y tendríamos para 25 minutos, subiríamos hasta hacer un cruce con el número 50 de la vertical, que son 50 vueltas. Cuando tenemos esta situación, vamos a ver la gráfica que se genera. Vamos a trazar uniendo todos los puntos y nos vamos a dar cuenta de un detalle muy específico. Al unir estos puntos, miren, este punto, miren lo que ocurrió. La gráfica de todas relaciones que sean magnitudes directamente proporcionales va a dar una línea recta.
que en este caso pasa por el origen. Hay unas situaciones donde no va a pasar por el origen, pero en este caso sí. Entonces, con esta situación, ya tenemos la gráfica, vamos a hallar la constante de proporcionalidad que llamamos aquí la razón constante. Entonces, la constante de proporcionalidad, en este caso proporcionalidad sería directa, sería la división entre el valor de la variable independiente. Puedo coger cualquiera, por ejemplo 10, en este caso 10 vueltas sobre la variable independiente, que serían 5 minutos. O sea, al hacer esta operación quedarían, la constante la puedo llamar el valor K, por ponerle un valor que se usa mucho en la matemática, la K de constante, en este caso, se usa mucho. 10 dividido 5 da 2, entonces serían 2 vueltas por minuto. Esa sería la constante de proporcionalidad. Si lo hago con otro valor, podría ser, por ejemplo, 30, otra K, para comprobar simplemente 30 vueltas sobre 15 minutos. Entonces, vueltas, 30 vueltas sobre 15 minutos. Entonces tendríamos 30 dividido 15 da 2. Volvemos a obtener 2 vueltas por minuto. Como se observa, es constante, ese valor no cambia. Entonces en toda la tabla va a pasar esa situación. Espero que hayan comprendido esta temática de magnitudes directamente proporcionales. Les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.